una ofrenda de aplausos al Rey del Cielo. Santo, santo para siempre. Dale ese más fuertes aplausos, que se escuche fuertemente. Bienvenidos. Jeremías 15:19. La promesa de una bendición de Dios. Una iglesia que alaba, Que exalta su reino. Tú eres parte de Él. Con todo tu corazón. todos juntos. Compartamos el mensaje. Síguenos. Relive Church. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Qué bueno que usted haya llegado a este lugar en este día, en esta noche, que estamos glorificando a Dios. Y bueno, y personas que nos ven en esta noche por Facebook también, bienvenidos. Y la iglesia levanta un fuerte aplauso también y le da gloria al Señor a las personas que nos visitan y que están en este lugar, que están en esta noche también conectados. Sabemos que es una bendición poder congregarnos y poder asistir a la iglesia. Los domingos la iglesia está prácticamente totalmente lleno el lugar, pero los miércoles a veces por trabajos o por otras cuestiones, a algunos les cuesta un poquitico, pero qué bueno que usted también pueda buscar en semana el Señor, buscar la presencia de Dios, congregarse, venir a este lugar y venir a buscar de Dios. Qué bueno es que usted pueda estar aquí. Y hoy vamos a continuar con la serie que estamos dando acerca del Sermón del Monte, donde Jesús dio varias enseñanzas, donde Jesús compartió varias enseñanzas. Y hoy vamos a entrar al punto o a la prédica número 5, y es un tema muy especial. Yo creo que cuando Jesús compartió todos estos mensajes, iba con un fin de cómo la iglesia que a futuro iba a iniciar debía comportarse, debía estar. Y hoy queremos hablar en esta noche acerca del adulterio. Del adulterio, amén. Del adulterio en esta noche. Usted dice, pastor, pues yo no estoy casado. Pero más bien váyase preparando para que Dios lo vaya guardando usted. Y esta es una de las cosas, de los temas muy discutidos hoy en día en la iglesia, pero va a haber otro tema aún más complejo que vamos a dar dentro de 8 días no, sería el siguiente, que vamos a hablar sobre el divorcio. Hay muchas personas que dicen, el divorcio, ¿cómo es esto? Bueno, vamos a la luz de la palabra a hablar acerca también del divorcio. Ay, pastor, yo estoy separado hace 25 años. Yo creo que ya soy otra vez virgen, inmaculado. Pues, hermano, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto porque es Semana Santa. Recuerden que la otra semana tenemos vigilia. Y no vamos a estar aquí, sino que vamos a estar en la finca, ya en la fundación, donde vamos a pasar toda la noche, de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Como yo les decía, si usted se iba, hermano, a veces a rumbear hasta el amanecer, ¿por qué no puede pasar toda la noche con Jesús? Amén. Toda la noche con Dios. Entonces vamos a hablar acerca del adulterio. Del adulterio. El adulterio es un pecado que consiste en tener relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge, que no es su esposo, que no es su esposa,
o viceversa. Se considera el adulterio una traición a la promesa de fidelidad que se hace al casarse. El adulterio, escuchen esto, significa hacer algo de peor calidad agregando sustancias o alterándola fraudulentamente en la composición o la sustancia. Esto significa algo que está adulterado. Y el adulterio, cuando se cae en adulterio, no es algo que está bajo el principio matrimonial, sino que se ha salido del pacto matrimonial para hacer algo fraudulento, algo que está fuera de la bendición de Dios, y están colocando algo que no tiene que ver dentro del matrimonio. El adulterio es una actividad sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Puede ser que una pareja o un matrimonio, una persona que está casada con otra persona, se conoce con otra persona que puede ser que también esté casado o casado viceversa, y que tengan una clase de atracción, un coqueteo, y caigan en una situación que se puede convertir en adulterio. También puede ser que alguien que está casado se involucre, un hombre, digamos una idea, que esté casado, se involucre con una chica que está soltera, pero que aquel hombre, al estar con aquella chica soltera, él estando casado convertiría o haría adulterio. De esa misma manera, las mujeres también estando casados, pero estando teniendo una relación extramarital con algún hombre, eso también llamaríamos adulterio. Alguien que no es su esposo o alguien que no es su esposa. Es una adulteración del matrimonio. Es una alteración del pacto con Dios que incluye a una tercera persona. Esto hoy en día, dentro del adulterio, tenemos que hablarlo dentro de la iglesia. Ay, pastor, y es que en la iglesia se ven esas cosas, hermano. En todo lado se ve de todo. Y es algo muy complejo. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que aprender los principios. Y hoy vamos a hablar de este tema y quiero que nosotros profundicemos un poco, aunque no podemos dar un tema tan extenso, podemos hablar las cosas más importantes. Y Jesús habló dentro del Sermón del Monte acerca del adulterio. Y Jesús hizo énfasis que el adulterio comienza en el corazón. ¿Dónde comienza el adulterio? En lo que hay en el corazón. El adulterio, es que lo hice sin querer queriendo. No, el adulterio comienza en el corazón. Eso de que no sé qué pasó. No, eso comienza ¿dónde? En el corazón. El libro de Mateo, capítulo 15, versículo del 19 al 20. Mateo, capítulo 15, versículo del 19 al 20 dice esto: porque del corazón salen los malos ¿qué? Deseos, salen los malos pensamientos, los malos deseos. Dice, los homicidios, y escuchen esto, los adulterios. Entonces, ¿de dónde nacen los adulterios? Del corazón. El adulterio nace del corazón. Las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias nacen y salen del corazón. Entonces, la acción
antes de ser acción, hace un proceso dentro del corazón. Entonces, cuando una persona adultera, hay algo que está en su corazón, hay algo que está en su vida y que empieza a maquinar. Y Jesús, en el pasaje de Mateo 5, del 27 al 30, habla mucho también acerca que todo esto comienza en el corazón. Por lo que nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón de la codicia, de los deseos de poseer otra persona que no es tu esposa o tu esposo. Es el comienzo del adulterio que nace en el corazón, que debe frenarse. ¿Que debe qué? Frenarse. Y está en el corazón. Cuando tus deseos son desbordados, entonces nace en el corazón. Hay algo que está en el corazón y empieza a trabajar. Pero cuando tú le pones freno, allí le das parada a las cosas. Todos somos tentados, yo soy tentado. Aquí no hay ninguno que no esté tentado, conforme a sus debilidades. Pero uno sabe muy bien hasta qué punto usted es permisivo y hasta dónde llega usted. Y usted tiene que colocar límites y tiene que guardar su corazón de todo lo malo. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23 dice eso. Entonces, el adulterio, donde comienza, que es en el corazón, debemos aprender a ponerle freno de inmediato, antes de que se decida pasar incluso a la acción. Tenemos que guardar nuestro corazón de no caer en malos deseos. Si yo le preguntara a todos ustedes cuántos han tenido malos deseos, todos hemos llegado a tener un mal deseo. Pero tenemos que guardar nuestro corazón de los malos deseos y limpiar cada día nuestro corazón. Para cuidar nuestro corazón debemos conocer mejor la palabra de Dios. Debemos empaparnos de la palabra del Señor. Tenemos que guardar en nuestro corazón su palabra para evitar que el engaño del enemigo, que el engaño del pecado se pueda establecer en nuestras vidas y que no tenga límites, sino que nos gobierne, para no caer en tentaciones, para no caer en la mentira del engaño del pecado, para no caer en las distracciones, para no caer en quebrantamientos innecesarios, porque a veces caemos en situaciones y en condiciones innecesarias. Tenemos que cuidar el corazón y se puede buscar la sabiduría. Debe buscar caminar bajo un camino de lo recto y de lo justo. Escuchen esto. Tenemos nosotros algo que se llama albedrío, que es libertad. Es decir, usted puede escoger. Pero como esté tu corazón, así vas a accionar en tu vida. Pero si en tu vida y en tu corazón hay lujuria, hay deseos desbordados, hay pasiones desordenadas, pues eso es lo que va a dar fruto en tu vida, lo que está en tu corazón. Pero cuando guardamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos llenamos de la sabiduría espiritual, cuando caminamos en principios de justicia, mantendremos enfocado y abrazados incluso al dominio propio, a no tomar las cosas tan a la ligera. Y todos nosotros podemos estar tentados. Pero usted sabe que cuando usted se casó o cuando usted esté casado, tiene unos principios en su vida, en lo cual usted no tiene que darle lugar al enemigo, no tiene que darle lugar al diablo, y que Dios nos guarde y nos libre de todo mal. Amén. Todos estamos expuestos a ello. Todos estamos expuestos en esto. En esta parte podemos entender que dentro del sermón del monte, de todos los temas que habló Jesús, Jesús habló
muy claramente acerca de la lujuria, de los deseos de los ojos, y de darle una solución drástica a lo que hay allí en el corazón de las personas. En el libro de Mateo capítulo 25, versículo 29 al 30, Jesús habla de una manera tan fuerte que dice estas palabras en el sermón del monte, en la parte donde habla sobre el adulterio, y dice esto, y no lo tome tan literal para que usted no salga corriendo a cortarse cualquier parte de su cuerpo. Dice, por tanto, dice Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te ha de ser pecar, sácatelo y tírate. Mas te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo se vaya al infierno. Pastor, ya vengo. No, quédese ahí quietico. Lo que Jesús enfatiza y coloca muy claro es que no permitamos que nuestros deseos sean libres a andar libremente con ellos. Y tenemos que aprender a someter nuestra carne y nuestros deseos. Yo no estoy diciendo que usted coja un látigo, así como hacían antiguamente los monjes, para golpearse la espalda y flagelarse. Ay, soy un pecador, sufre carne inmunda, sufre carne pecadora. No, tenemos que encaminarnos a morir cada día a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la lujuria, y comenzar a vivir una vida más conectada en el espíritu, más correctamente. Tenemos que aprender de esta manera. Hay muchas personas que tienen una gran lucha, y yo siempre digo, usted no va a solucionar un deseo desenfrenado casándose. Usted tiene que trabajar antes de casarse con esos deseos. Toda la vida vamos a tener luchas en nuestras debilidades, vamos a tener luchas en nuestra manera que vivimos, pero allí es donde nosotros tenemos que aprender en qué nos alimentamos, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, de qué es lo que estamos hablando, para que alimente los deseos, para que alimente la lujuria, para que alimentes toda clase de cosas por el estilo, donde te van a llevar al pecado. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 28. Dice lo siguiente, mire lo que dice, creo que es el pasaje. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer con codicia, todo el que mire ¿qué? A una mujer con ¿qué? Con codicia, ya cometió adulterio en su corazón. Pastor, ¿y yo qué culpa? Que me pasan por el lado. Y también las mujeres, aquí dice la Biblia que el hombre, para las mujeres también. También va para ustedes, ¿ok? Y dice, entonces, todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Porque está en el corazón. Porque está en el corazón. Hay mujeres bonitas, hay mujeres hermosas. Pero usted ha decidido honrar a su amada, a su esposa. Yo le digo a mi esposa, hay mujeres bonitas, pero ninguna como tú. Más me vale, porque no. Y a veces pasa una chica muy guapa. Yo le digo, amor, mira esta chica tan bonita. O mi esposa también. Y este man es simpático. Pero cuando hay lujuria, cuando hay deseos desenfrenados en nuestro corazón, empezamos a maquinarlo, empezamos a trabajarlo. Y no podemos dejarnos llevar por los malos ¿qué? Deseos. Si nosotros pensamos en casarnos
Y hay personas que dicen, pastor, yo me casé para no pecar más. Pero resulta que usted casó para no pecar más, pero ahora peca peor, porque antes fornicaba y ahora en día adultera. Entonces hay un gran lío y hay un gran rollo. Porque no ha trabajado algo que hay en el corazón. Porque no ha trabajado algo que está en su interior, que necesita ser procesado, que necesita ser trabajado, que necesita alimentarse y cambiar hábitos y pensamientos que alimentan ello. Tenemos que guardarnos de esta clase de formas que nos llevan al pecado, de no alimentar el pecado. Todos somos tentados, yo soy tentado. Todos somos tentados. Aquel que diga que no tiene tentación, déjeme para prender una velita, hermano. San Pit, San Cocho, San Hortensia, San Benita, San Benito. Venga, le prendo una velita. Porque todos somos tentados. Todos. Pero ahí es donde tenemos que, en medio de la tentación, aprender a accionar y saber lo que hay en nuestro corazón. Entender las consecuencias del error y del pecado. Y saber que tenemos que alejarnos y apartarnos de ella. Siempre la Biblia habla más que todo al hombre, diciéndole mucho cuidado con las mujeres. Miren lo que dice, esto es fuerte. Miren lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 25 hasta el 29. Acompáñenme a leer este pasaje que dice así. Proverbios capítulo 6, verso 25 en adelante. Dice de esta manera: no codicies su belleza. Hombres, no codicien su belleza. No dejes que sus miradas coquetas te endulcen el corazón. Ay, fuerte. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Fuerte. ¿No? ¿Y cuántas veces ha pasado eso? Que se metió con la mujer de un amigo, de otra persona, y cuando pum, lo mandaron a matar, o el mismo hombre por vengarse, ¿cierto? Si no, escucha una canción de Darío Gómez. Y allí dice, pero y sucede cuando hay una invasión o se meten dentro de un matrimonio y se quebranta esto. Dice, una prostituta te llevará a la pobreza, te sacará el dinero, te empobrecerá, porque ese es el deseo de aquella mujer que es prostituta. Pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? Es decir, no jueguen con fuego. ¿Podrá caminar sobre los carbones encendidos sin apoyarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Y no solamente que se le llegue a quitar la vida o perezca aquella persona. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, la ley era muy fuerte. Incluso las mujeres adúlteras eran apedreadas y las mataban como castigo. Pero también todo lo que tiene que ver con el adulterio te trae muerte espiritual. Te trae que el pecado te lleve simplemente a endurecer el corazón. Por eso la Biblia lo advierte y lo dice. Y te dice, ¿acaso puede un hombre echarse el fuego y no quemarse? Dice que el que juega con fuego se quema o se sale quemando. Y esto trae conflictos, trae muchos resentimientos, trae mucho dolor. Y es en algo que se debe guardar. Las consecuencias del adulterio
muchas veces se ven reflejadas con el tiempo. Nadie se dio cuenta, nadie me vio. Pero tarde o temprano algo sale a la luz. Pero las consecuencias de un adulterio no solamente puede ser la ruptura de un matrimonio. Las consecuencias de un adulterio también pueden ser el daño a una familia, el daño a unos hijos. Puede llevar a una familia disfuncional. Y esto es lo que hoy el mundo vive. Esto es lo que hoy el mundo está pasando y está viviendo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Voy a leer varios versículos, ya hemos leído varios versículos para que usted se vaya basando en lo que estamos leyendo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 4 al 5 dice: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. ¿Qué tiene que hacer? Controlar su propio cuerpo. Y vivirá en santidad y honor, y no en pasiones sensuales, como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nosotros no podemos andar como los inconversos. Nosotros no podemos andar como los que no son hijos de Dios. Nosotros no podemos andar en nuestra antigua naturaleza, sino que tenemos que andar como ¿qué? Como hijos de Dios. En nuestra nueva naturaleza, nuestras intenciones cambian, nuestros deseos cambian, en nuestra forma de vivir cambia. Aunque somos tentados, sabemos qué acciones tomar acerca de ello. El adulterio puede ser comparado o equiparado al hurto. Aquel o aquella que destruye un hogar y se involucra, o aquel que se dejó llevar por los deseos y afectó algo en la familia a causa del adulterio. Algo que se rompe y se hace de manera ilegítima dentro del esposo o la esposa. Cuando una persona se involucra con otros estando casado, se juntan el uno con el otro, usurpando o queriendo quitar la posición de esposo y de esposa. Una vez una persona me dijo: pastor, no predique esas cosas. ¿Y por qué? Es que a mi esposa no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Pastor, es que nosotros pecamos, cometimos errores y nuestra relación es el resultado de un adulterio. Yo le dije: pues es que yo no puedo dejar de hablar de algo. Yo no puedo dejar de hablar lo que dice la Biblia. Ahora, lo que usted tiene que entender es que si usted se arrepintió y si usted verdaderamente le pidió perdón al Señor, el Señor Jesucristo le perdona. Ahora, si tiene cargo de conciencia y si tiene cargo de pecado, es porque verdaderamente no se ha arrepentido y no le ha pedido perdón a Dios. Y muchas parejas llegan a la iglesia en ese estado. Y yo creo que en la próxima prédica que vamos a hablar del divorcio, toquemos esta parte o este espacio para aclararles unas cosas. Y entonces tenemos que hablar. Y muchas personas llegan a la iglesia en diferentes estados de pecado, en fornicación, porque viven en unión libre, en adulterio, por consecuencia de que vienen de diferentes o estuvieron con otra pareja, vienen en estados de pecado. Pero yo tengo que hablar en la iglesia acerca de ello, porque ese no es un lugar de santos. Eso es un lugar de pecadores transformados por el Espíritu Santo. Y si no hablo del pecado, entonces ¿de qué voy a hablar? Entonces tengo que hablar para que nosotros hablemos del pecado y se confronte el pecado y cambie el estilo de vida.
Entonces, que el homosexual entre acá, lo amamos, lo abrazamos, lo abrigamos, pero que sepa que hay una condición de pecado que tiene que ser transformado. Aquella persona que vive en una vida desenfrenada sexualmente, en orgías, en deseos desenfrenados, en andar con uno y con otra, debe cambiar su naturaleza por medio del poder de Dios. Entonces tenemos que hablar de ello. Ay, pastor, no predique de esto porque la gente de pronto se hiere o se va de la iglesia. Es que no tienen que por qué irse de la iglesia. Es que tenemos que ser confrontados con lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Porque hay gente que le gusta que hable de la prosperidad, de que Dios te quiere hacer rico, de que Dios te quiere bendecir, de que Dios te quiere multiplicar, pero a mí no me toquen mi pecado. Mi pecado, déjemelo quieto, ¿ya? Y que no se convierta tampoco en un pecado oculto. Yo les tengo una buena noticia a todos aquellos que de pronto en algún momento han pecado, si están pecados. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. ¿Cuántos han recibido el perdón del Señor? Denle ese aplauso a Dios. Entonces vamos entonces a este punto. Entonces, ¿hay perdón para el adulterio? Diego, ¿hay perdón para el adulterio? Mira, una persona que vive en adulterio abiertamente y sin arrepentimiento da pruebas que no ha llegado a conocer verdaderamente a Cristo. Una persona que ha cometido un error de adulterio y después vuelve y cae en adulterio, y vuelve y cae en adulterio, y vuelve y cae en adulterio, es porque no ha tenido un verdadero arrepentimiento, sino que está cayendo constantemente a esa clase de pecado. Entonces, si no hay un arrepentimiento, no hay una prueba de haber recibido al Señor Jesús. Pero escuchen esto, el adulterio no es imperdonable. El adulterio es ¿qué? No es ¿qué? Imperdonable. ¿Cuál sería el único pecado que dice la Biblia que no es perdonable? ¿La blasfemia con quién? Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Pero todo pecado es ¿qué? Perdonable. Y esto va a ser tenaz cuando hablemos del divorcio. Entonces, el adulterio no es algo que sea imperdonable. Dios puede restaurar, Dios puede perdonar y Dios puede generar una nueva naturaleza en nosotros y cambiar nuestra forma de vivir la vida para vivir una vida correcta y recta delante de Dios. Cualquier pecado incluso que un cristiano comete también puede ser perdonado cuando el cristiano, cuando el creyente se arrepiente y habla verdaderamente con el Señor para apartarse de Él. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le decía a las personas cuando recibían sanidad o recibían liberación? Vete y no peques más. Entonces, si nosotros queremos ser restaurados, pero volvemos a caer en el mismo vicio del pecado, en la misma costumbre y el mismo hábito, en esto que estamos hablando como el adulterio, pues difícilmente podremos ser restaurados. A cualquiera que comete pecado, sea un incrédulo, Dios puede perdonarlo cuando esa persona viene a Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Con esto voy a terminar. Dice que cualquier pecado que se comete, o hablemoslo de esta parte más bien así, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿Quiénes no heredan el reino de Dios? ¿Quiénes? Los injustos. Y dice, no se equivoquen o no erréis, ni los fornicarios, ¿ven? Ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto eran ustedes en algún tiempo, mas ya han sido lavados. ¿Por qué han sido lavados?
por la sangre de Jesucristo. ¿Ya han sido qué? Lavados. Ya son santificados y ya son justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, toda persona que comete pecado, como conforme a lo que leímos aquí, dice que tienen perdón cuando reconocen su condición, se arrepienten y cambian su manera de vivir. El adulterio es algo muy tenaz que puede dañar los hogares, que de pronto puede tener una reconciliación difícil, pero que Dios puede perdonar. ¿Dios puede qué? Perdonar. Dios puede restaurar. ¿Y por qué yo hablo de aquellos que están afuera como los que están adentro de la iglesia? Porque también dentro de la iglesia se han visto estas cosas. No en esta iglesia, aquí todos somos santos. Pero no mentiras, en todas las iglesias se ven cosas. Y hoy en día más tenaz todavía. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres, hombres. Cantidad de cosas que se ven hoy en día. ¿Por qué? Por el pecado, por el desenfreno, por no tener principios claros. Yo no deseo fallar en mi matrimonio, pero yo no estoy exento de ser tentado. De ser tentado. Pero debo ser cuidadoso. Ahí como dice la Biblia, como leímos ahorita en el libro de Proverbios, no dejes que sus miradas coquetas te endulcen. Yo mantengo mucho con mi esposa. Mantengo mucho con ella. Pero muchas veces también ando solo. Y no es que sea el más guapo, pero tengo mi gracia. Perdón. No sé, o hay gente que tiene mal gusto, mujeres que tienen mal gusto y lo miran a uno. ¿Ah, bien, cierto? Y entonces lo miran a uno o empiezan a decir cositas como que, cójala, yo me hago el bobo y voy cortando. Gracias, muy amable. En cualquier parte que usted esté, usted puede estar expuesto, y hasta en las iglesias también. No falta la mujer que se enamore del hombre casado. Y hay que tener cuidado. Cuando yo era director de alabanza, hace años, hace tiempo, yo no sé si es que el púlpito lo vuelve uno como bonito, o la unción. No pregúntenle a Julián, ¿cierto? Tiene más de una arrodillada orándose. Tranquilo, Julio, yo pasé por eso. Pero mire, pero cuando uno está en el ministerio o en el servicio y delante de él no estoy diciendo mentiras, que mujeres aún casadas se obsesionaban con uno. Ángela, que lleva muchos años conociéndome, ¿cierto? Tiempo, sabe y conoce. Que mujeres casadas se obsesionaban con uno. Pastores, que usted es el... no, perdón, Diego, porque no era pastor en la época. Diego, es que usted es el hombre que yo siempre quiso en mi vida, el hombre de Dios, y de arrepiente porque usted está casada. Más bien ore para que su esposo se convierta. En serio, me escribían por Facebook. No eran un poco, una que otra, pero era: usted está casada, hermana, usted está en la iglesia.
Usted está idealizando un hombre. No me mire a mí, más bien mire con los ojos de la fe a su esposo. Llore por él. Échele aceite o si no vinagre a ver si se convierte, pero échele algo. Y no ponga su mirada en lo que no tiene que ver. Y también, como pastor puede llegar a pasar que de pronto alguna mujer diga: ¡ah! Esa unción, cómo predica, cómo canta. Usted no, oiga, mujeres no pueden estar mirando hombres casados. Al viudo sí, pero que son. Ahora no me pongo a orar para que me muera la esposa, no, reprendo ahora mismo al diablo. Pero deben cuidar de no caer en estas situaciones que llevan a pecado. Que llevan a pecado. Y que la iglesia, dentro de las iglesias, también están expuestos a muchas cosas de estas. Y hay que guardarse, hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado. En primera de... ya les voy a decir dónde. Ya lo leímos. Dice que no nos equivoquemos, que cualquiera que comete pecado, esas personas no eran el reino de Dios, pero aquellos que se arrepienten de corazón alcanzarán la bendición. Entonces, en esta noche, el Señor nos enseña y nos invita a que tenemos que guardarnos del adulterio. Guardarnos del adulterio. Recordar que el adulterio nace en el mismo corazón y en los deseos. Todos estamos tentados, yo, cualquiera de ustedes, y tenemos que guardarnos. Porque incluso el mismo deseo desenfrenado que puede usted tener de soltero, lo puede tener de casado. Pastores, que estoy orando por una esposa para que me quite tanto alboroto, Señor. Pero no es así. Usted tiene que orar al Señor para que Dios trabaje en su corazón. Que de pronto no le haga daño a su esposa, no le haga daño a su esposo. Hay muchos matrimonios hoy en día fracasados y destruidos, otros han sido restaurados. Nadie está exento de caer en pecado. Todos estamos expuestos diariamente, pero donde nosotros tenemos que ir a Dios y reconocer a Dios en nuestras vidas, donde tenemos que guardarnos, porque todos somos tentados, así como solteros, así como casados, porque dañamos el corazón de otras personas, dañamos el corazón de una familia, destruimos, afectamos. Eso es lo que quiere el diablo, que vivamos divididos, destruidos, desenfocados. Pero hoy la invitación es que todos aprendamos, los solteros y los casados, aprendamos los principios. Comprendamos qué debemos hacer, que tenemos que colocar limitantes en nuestras vidas y no tenemos que jugar con fuego, no tenemos que jugar con el pecado, no tenemos que jugar con la tentación, no tenemos que jugar con el diablo, sino que tenemos que guardar nuestras vidas y colocarle límites. Si yo sé que allí soy tentado, más bien me alejo. Si yo sé que allí soy de pronto persuadido o seducido, más bien me alejo y lo evito. Yo casi no tengo consejerías con mujeres, solo está mi esposa o está una persona o mi esposa la atiende. Y uno tiene que conocerse, y uno tiene que saber sus límites de confianza. Hay personas o algunas mujeres en el cual de pronto tienen un poco de confianza conmigo, pero ninguna le doy confianza para que se sobrepase o lleguen a pensar o decir algo diferente. Y la forma de abrazar, la forma de saludar, de pronto con un beso, sino cuidarnos, porque somos expuestos en muchas cosas. Que Dios nos guarde y nos quite cualquier espíritu de seducción en nuestras vidas.
y sensual, sea del hombre o sea de la mujer, para no caer en tentación. Hoy orémosle al Señor en este momento. Dile: Señor, guárdame, guárdanos, Señor. Estamos expuestos a muchas cosas en nuestras vidas. El pecado nos asedia, pero también tenemos que entender que tenemos que nosotros tomar decisiones en nuestras vidas. Y una decisión es: aquel que está casado o está casada es que ha prometido y ha jurado delante de Dios ser fiel esposo y ser fiel esposa mientras vivan los dos o hasta que la muerte los separe. Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra firmeza, nos guardemos del pecado, que conozcamos nuestros límites. Si nos vemos amenazados, nos alejemos. Señor, ayúdanos a ser fuertes y que cada día por medio de tu palabra seamos, Señor, transformados y renovados, y que el conocimiento de tu palabra, guiada por el Espíritu Santo, nos ilumine el corazón. Que no alimentemos la lujuria, que no alimentemos, Señor, el pecado en nuestras vidas, sino que nos apartemos de ello. Si aquel hombre o aquella mujer que de pronto está obsesionado o enamorado de una persona casada, aléjese, apártese y no sea piedra de tropiezo. Dígale: Señor, quítame este sentimiento o esta sensación o esta atracción que siento hacia el hombre casado o a la mujer casada, porque yo no puedo ser parte del pecado, teniendo en cuenta aún que si aún con nuestro corazón o con nuestra mente deseamos a aquella persona, ya estamos pecando. Dígale al Señor: cambia mi mente, renueva mi corazón, transfórmame, Señor. Ayúdame, Señor, a estar firme. Aunque esté tentado muchas veces, tenga clara la forma de vivir, que tenga clara mi vocación en lo que yo estoy viviendo y no darle pie al enemigo. Jesús decía: aún incluso tu ojo te hace pecar, es mejor arrancártelo. Aunque no es literal, lo que quiere decir es que tenemos que ser radicales en nuestra forma de vivir, porque si nos conocemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras tentaciones, o vemos el peligro de que podemos caer, no podemos jugar con ese fuego, no podemos jugar con esas acciones, porque podemos pecar, podemos fallar y no sabemos las consecuencias tan graves, no solamente en lo espiritual, en muchos aspectos en la vida que pueden llegar a ocurrir y que pueden ser irreconciliables a veces. Dígale: Señor, ayúdanos a vivir una vida conforme a tu propósito y a tu voluntad. Ayúdanos a limpiar nuestra mente y nuestro corazón de la vida pasada, de la vida vieja. Ayúdanos, Señor, a no caer en esos pensamientos que muchas veces quieren dominar nuestra mente, Señor, en pensamientos pecaminosos, en pensamientos lujuriosos, en pensamientos, Señor, de la gloria, lascívicos, en que el enemigo muchas veces quiera despertar al viejo hombre, a la vieja mujer que vivía en una vida de pecado constante. Señor, somos personas con una nueva naturaleza, que estamos expuestos, pero que nuestra naturaleza ha cambiado y conocemos lo bueno y lo malo, que sabemos muy claramente que no podemos ir pecando deliberadamente en nuestras vidas y teniendo desorden en nuestra vida, porque nuestras intenciones cambian, nuestros deseos cambian, y la intención verdadera en nuestro corazón es vivir una vida que agrade y glorifique a Dios. Hagamos la justicia, hagamos lo correcto,
y hagamos lo que tenemos que hacer conforme al propósito de Dios, como hijos de Dios, como personas que han sido lavadas en la sangre de Cristo, que han sido purificadas, que han sido selladas por el Espíritu Santo, donde Cristo gobierna y reina en sus vidas. Ayúdanos cada día a avanzar y a crecer en ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, en esta noche. Y que esta palabra, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo, nos lleve a estar alertas, a estar pendientes, a conocer los límites y no pasarlos, sino guardarnos de aquella cosa que nos puede hacer fallar, destruir y afectar nuestra vida espiritual, familiar y futura. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor esta noche. Dios les bendiga a todas las personas que nos ven por Facebook. Les mando un fuerte abrazo y espero que usted comparta esta prédica y tenga en cuenta que el pecado del adulterio Dios lo perdona, Dios puede restaurar y Dios puede transformarnos y tener una nueva naturaleza. Les mando un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Amén. Y los que estamos aquí, continuamos en esta noche. Ya antes de terminar, quiero preguntar quién vino.